El movimiento La Red le da la bienvenida a su encuentro semanal. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también a nombre del movimiento La Red. Esta es una comunidad de fe que se reúne por medio del Internet, ya sea nuestra página en el Internet www.movimientolared.com, como por nuestras páginas de Facebook y nuestro canal de YouTube. Nuestro interés es alcanzar a personas de habla hispana en distintas partes del mundo para llevar palabra del Señor. Esperamos que este encuentro de adoración y predicación sea de bendición a su vida. Y ahora vamos a pensar en Dios, vamos a concentrarnos en esa fuerza mayor y vamos en el nombre de Jesús a comenzar a adorar su nombre. Adoremos a Dios. Porque tú eres grande y bueno y porque tú no amas la maldad, venimos delante de tu santa y bendita presencia. Gracias, Señor Santo, porque nos permites adorarte. Gracias porque permites que hagamos un alto en las tareas de la vida, en los problemas de la vida, para reconocer que tú eres Dios. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que tú seas con nosotros y que tu gracia no se aparte en ningún momento de la vida de cada una de las personas que nos está viendo en esta hora. Que sea tu amor y tu gracia bendiciendo a cada uno y a cada una. Esa es nuestra humilde oración en el nombre de Jesús. Amén. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo, y mis lágrimas son mi pan. De día y de noche mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo, y mis lágrimas son mi pan. De día y de noche mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Porque se abate mi alma y sufre mi corazón. Esperaré en el Señor, que es mi salvación. Porque se abate mi alma y sufre mi corazón. Esperaré en el Señor, que es mi salvación. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Todo es tuyo y de lo tuyo te damos. Les habla el pastor Manuel Collazo del movimiento La Red. Ha llegado un momento de mayordomía. Hoy estaremos estudiando la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 17.
Santiago 1:17 lee así: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. No es tu trabajo, no es tu esfuerzo, no es tu inteligencia lo que te hace triunfar. No es la educación que obtuviste, no son los títulos universitarios, ni las acreditaciones humanas. Absolutamente todo proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero hay un propósito para esta bendición tan maravillosa, y no es para lo que el mundo espera o desea. La carta 2 de Corintios, en el capítulo 9, versos 6 al 11, nos dice: Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, derramó, dio a los hombres, su justicia permanece para siempre. Y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará vuestra sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra por nosotros, hacimiento de gracias a Dios. Entre en el ciclo de la bendición. La buena noticia es que tú también puedes ser parte de ese ciclo de bendición de Jehová. Tú también puedes bendecir a otros para que aquellos que tú bendigas le den gracias a Dios. Bendiga a su iglesia. Que haya alimento en su casa de oración y en la nuestra también. Para ofrendar el Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimientolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá hacer su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Escuchemos palabras de vida. ¿Cuántos Herodes hay en el Nuevo Testamento? El texto bíblico menciona a 4 hombres que se llaman Herodes. Herodes el Grande fue quien recibió a los magos y ordenó la masacre de niños inocentes. Él fue la primera persona que utilizó ese nombre en esa dinastía. Su hijo, Herodes Antipas, fue gobernador en el área de Galilea y fue quien arrestó y ejecutó a Juan el Bautista. Herodes Agripa I se menciona en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Era nieto de Herodes el Grande. Él fue quien ordenó la ejecución del apóstol Jacobo, el hermano de Juan, y también trató de asesinar a Pedro, ordenó su arresto, aunque Dios lo liberó de manera milagrosa. El bisnieto de Herodes el Grande se llamaba Herodes Agripa II. Y él fue el que escuchó el testimonio de Pablo por allá por el capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y él fue el que le respondió de manera sarcástica a su sermón: por poco me convences a ser cristiano. Aparte del nombre, estos 4 personajes, estas 4 personas, estos 4 gobernantes, tenían otro elemento en común. Era la sed de sangre inocente. Eran personas sanguinarias que utilizaron la violencia para mantenerse en el poder. Y podríamos hablar acerca de los 4, pero hoy queremos enfocar en Herodes el Grande, ese que trató de asesinar al niño Jesús. Y comenzamos preguntando quién fue Herodes el Grande, cómo fue que llegó a ser rey de Judea y por qué le llamaban el Grande. Para comprender la historia hay que remontarse
al principio del primer siglo antes de Cristo. Y en aquel momento Judea era un reino independiente. Desde mitad del siglo anterior, Judea había logrado su independencia. Al principio del siglo II, Judea estaba bajo el yugo del imperio seleucida, que gobernaba en Siria. Y esas personas querían que el pueblo judío adorara a Zeus. Decían que Zeus era igual al Dios de Israel y que era la misma cosa, y querían que la gente adorara a Zeus o Júpiter, como le decían también en otras partes de la cuenca del Mediterráneo. Sin embargo, el pueblo judío se enfrentó a los sirios, se enfrentó a los seleucidas, y la revolución fue dirigida por los hijos de un hombre llamado Matatías, un sacerdote judío. Y los hijos de Matatías lucharon con tanta vehemencia que le llamaron los martillos, o sea, los macabeos. Los hijos y los nietos de los macabeos entonces se convierten en reyes de Judea y forman una dinastía que se llama la dinastía Asmonea. Y gobernó el área de Judea de manera independiente, sin estar en relación con ninguna otra potencia extranjera, desde los años 140 hasta la década del 60 antes de Cristo. Era un reino pequeño. Sin embargo, ese reino no cayó por ser pequeño, sino porque hubo una guerra civil. Hubo un rey llamado Alejandro Janio, su esposa se llamaba Salomé Alejandra, y tuvieron dos hijos, Juan Hircano II y Aristóbulo II. Juan Hircano fue nombrado rey por su madre, quien de hecho gobernó por unos años en lo que el chico crecía. Sin embargo, Hircano era un hombre débil y su hermano Aristóbulo era hábil, era valiente, era popular y le dio un golpe de estado y se quedó con el trono. Le acabo de decir que Hircano era un hombre débil, así que él comenzó a depender de un asesor, una persona que era quien le decía lo que tenía que hacer, era como un secretario de la gobernación. Y ese hombre se llamaba Antípatro de Idumea. Si nota el apellido que estoy usando, Antípatro de Idumea. Este no era un hombre judío, era un hombre que venía de un país que se llamaba Idumea. Los idumeos eran un grupo étnico, distinto a los judíos, aunque estaban emparentados, porque eran descendientes del antiguo reino de Edom. A pesar de no ser judíos, los idumeos habían sido conquistados e incorporados a la fuerza al reino de Judea, para allá para el año 125, antes de Cristo. O sea, que Antípatro, un hombre extranjero, es la persona que está básicamente gobernando la ciudad de Jerusalén. Es el hombre fuerte, es el asesor que tiene el oído del rey y le dice al rey lo que tiene que hacer. Antípatro anima a Hircano a luchar para recuperar el trono. Y como su hermano tenía al ejército a su favor, entonces Hircano y su asesor toman una decisión funesta, y es pedir que un país extranjero intervenga en la lucha, ocupe Judea y nombre como rey a Hircano. El país que escogen para que haga esto es precisamente Roma, que todavía era una república, no era todavía un imperio. En particular, invitan al general Pompeyo, quien se hizo famoso por sus batallas en Italia, para tomar la ciudad de Jerusalén. Pompeyo llega a la ciudad, nombra a Hircano como rey y comienza a perseguir a Aristóbulo. Finalmente lo apresa y lo asesina. Sin embargo, Hircano, que ahora es rey, de verdad no es un rey. Lleva el título de rey de Judea, pero es nombrado por los romanos y le tienen que pagar tributos, le tienen que pagar impuestos a ese país. Antípatro entonces se queda con el poder. Básicamente le usurpa el poder a Hircano y nombra como gobernadores de Jerusalén y de Galilea a sus dos hijos, que se llamaban Fasael y
Herodes. Fasael gobernaba en Jerusalén y Herodes gobernaba en Galilea. Y claro está, la gente sabía que estas personas no eran parte de la familia real. Así que Antípatro logró que su hijo Herodes se casara con la hija de Hircano, con una princesa judía llamada Mariamé. Y de esa manera, entrando por la cocina, Antípatro logró que su hijo se convirtiera en el rey de Judea. A partir de ese momento, la historia de Herodes se escribe con sangre. Por ejemplo, Antípatro fue asesinado en el año 43 a.C. Entonces Marco Antonio, sí, el mismo de las películas de Cleopatra, el que fue el teniente de Julio César, Marco Antonio nombra a Fasael y a Herodes tetrarcas, que era un título usado por algunos gobernadores. Fasael se enfrentó a Antígono, que era un príncipe judío, familia de su cuñada. Ese príncipe judío llamado Antígono se había aliado con enemigos de Roma, con una gente que se llamaban los partos, y logró acorralar a Fasael, y Fasael se suicidó antes de ser apresado. Sin embargo, Herodes, que tenía 7 vidas, sube al trono de Judea con el apoyo de 2 personas que eventualmente van a ser enemigas y van a luchar uno contra el otro. Marco Antonio, que ya se lo mencioné, y un chico llamado Octavio, que era sobrino de Julio César y a quien Julio César adoptó como su hijo en su lecho de muerte y que se convirtió en el primer emperador romano utilizando el nombre de César Augusto. La historia nos dice que Marco Antonio y Octavio, César Augusto, lucharon y que como parte de esa batalla, como parte de todo eso que ocurrió, tanto Marco Antonio como Cleopatra murieron. Así que los hombres más poderosos del mundo son quienes nombran a Herodes rey de Jerusalén. Herodes era un gobernante muy hábil. Bajo su mandato, Judea logró de una prosperidad económica que es solamente comparable a los reinos de David y Salomón. Además, dirigió grandes proyectos de construcción. Por ejemplo, él tomó 3 montes y los aplanó haciendo una plazoleta que todavía existe en Jerusalén, la plazoleta del templo, donde caben 60,000 personas. En la ciudad de Cesarea del Mar, y recuerde, Cesarea quiere decir la ciudad de César, ahí él manda construir una bahía artificial, donde por primera vez se utiliza cemento, vaciado en el mar, vaciado en agua de mar. Y para eso trajo ceniza volcánica del monte Vesubio. Y Herodes también es quien dirige la construcción de toda una serie de fortalezas militares que rodeaban el territorio nacional, entre las cuales se destaca Masada, cerca del Mar Muerto. Herodes fue un político muy exitoso y alcanzó todos estos éxitos que, unido a que es el primero de la dinastía, explica por qué la gente le llamaba Herodes el Grande. Sin embargo, mientras hizo todas estas cosas buenas, también estableció un reino de terror. ¿Cuáles eran sus pecados, sus maldades, sus crímenes? El primero era que, a pesar de que él fingía guardar la ley de Moisés, él vivía como un príncipe romano. Él vivía como un pagano. Tuvo 14 hijos reconocidos con 8 mujeres distintas. Mandó a construir templos paganos en distintas partes del territorio de Judea. En Jerusalén mandó a hacer un teatro y un hipódromo, que eran cosas que utilizaban los extranjeros, no los judíos. Llegó a celebrar juegos de gladiadores, y los juegos de gladiadores estaban dedicados a los dioses grecorromanos. Ejecutó a sus opositores constantemente, aún después de su muerte, porque él dejó un mandato diciendo: después que yo muera, ordeno que ejecuten a tales personas. Y quizás sus crímenes más horrendos
es que orquestó el asesinato de 3 de sus hijos. A 2 los mató en vida y al tercero dejó órdenes de que lo asesinaran, lo ejecutaran después de su propia muerte. Herodes, a pesar de todos estos desmanes, guardaba la apariencia de ser judío, guardaba la apariencia de guardar la ley de Moisés y por lo tanto guardaba las leyes dietéticas judías. Y esas leyes prohíben comer cerdo, así que Herodes no comía carne de cerdo. Y por eso los romanos acuñaron un dicho, que algunas personas se lo atribuyen al mismo César Augusto, para describir al monarca. Es mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. ¿Por qué? Porque él no comía carne de cerdo, pero mataba a sus propios hijos. El Evangelio, según San Mateo, también describe a Herodes como un asesino. Por un lado, Mateo dice que Herodes le pidió a los magos, estos sabios que vinieron buscando al Mesías, que después que encontraran al niño le dijeran dónde estaba. Les mintió diciendo que él lo que quería era adorar al niño, cuando en realidad lo que quería era asesinarlo. Y probablemente hubiera asesinado a los magos también. Pero por otro lado, al ver que los magos no regresan, Herodes entonces decide que él va a asesinar, va a ordenar la ejecución de todos los bebés en la región donde las profecías decían que iban a ser el Mesías. Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho y calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se calcula que en aquel momento Belén tenía entre 150 y 200 habitantes. Y sobre esta base se estima que el número de víctimas fue menor de los 10, quizás 5, 6, 7, quizás hasta 10 infantes murieron en esta matanza. La historia no la recuerda, no hay evidencia histórica, aparte de la Biblia, de esta matanza. Y eso se entiende porque la historia no recuerda la muerte de los pobres. Sin embargo, nadie duda que Herodes, que mandó a matar a 3 de sus propios hijos, era capaz de ordenar la ejecución de 7, 8, 9 o 10 niños recién nacidos. Pero Herodes, que en realidad no creía en Dios, no imaginaba que Dios estaba protegiendo al joven Mesías. Por medio de sueños, Dios le ordena a José que busque refugio en Egipto. Después que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. José, María y Jesús regresaron a Judea poco después de la muerte de Herodes, que de hecho fue horrible, murió aún comido de gusano. Sin embargo, cuando vieron que el nuevo gobernador en Jerusalén era Arquelao, que era un hijo de Herodes, que era aún más violento que su propio padre, la Sagrada Familia decidió moverse al norte del territorio nacional, ubicándose en Nazaret. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño han muerto ya. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que el niño habría de ser llamado Nazareno. ¿Qué nos enseña esta historia? Son muchas las enseñanzas que podemos derivar de esta narrativa. Por ejemplo, la maldad y la corrupción son tan viejas como la historia misma. Un mismo gobernante puede hacer cosas muy positivas
a la vez que comete crímenes muy graves. El hambre de poder puede motivar odio aún hacia las personas más inocentes. Sin embargo, hay una enseñanza central que deseo destacar. Dios, por medio de la persona de Jesucristo, se identifica con la niñez perseguida que escapa buscando refugio. Jesús es el rostro humano de Dios, encarnado en un niño pobre, quien escapa junto a su familia de un dictador desalmado. Desgraciadamente, a través de los tiempos, la niñez ha sido víctima de la pobreza y de la violencia. Regímenes tanto de izquierda como de derecha han perseguido y asesinado a niños y niñas sin defensa. Y líderes religiosos sin escrúpulos se han vendido al mejor postor y han utilizado la fe, han utilizado la religión para justificar la violencia contra las personas más débiles de la sociedad. Ante esta dura realidad, el segundo capítulo de Mateo anuncia una buena noticia, la buena noticia del Evangelio. Y es que Dios se hizo ser humano en la persona histórica de Jesús de Nazaret, un niño perseguido, para proveer salvación a toda la humanidad. La buena noticia que encontramos en este pasaje bíblico es que Dios ha provisto salvación a la humanidad precisamente por medio de aquel niño perseguido y refugiado. Por eso, hoy damos gracias a Dios por Jesucristo. Y le pedimos a Dios que en el nombre de Jesús nos dé la capacidad para luchar a favor de la niñez pobre, perseguida y refugiada. Porque la Escritura dice: de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Habiendo escuchado la palabra de Dios, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ver a Dios en el rostro de Jesús. Que podamos ser uno con Jesús. Que podamos solidarizarnos con Jesús. Tener su mente, tener su corazón. Amar a quien Dios ama. Bendecir a quien Dios desea bendecir. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu santa y bendita palabra. Gracias por Jesucristo. Y gracias porque la Escritura nos enseña que el amor y la fe, aún con las manos descubiertas, sin armas en las manos, siempre triunfan sobre el odio, la violencia y la maldad. Ayúdanos a perseverar en lo bueno, en tus caminos, a amar como Jesús amó y a poder encarnar nosotros tu amor por toda la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos las gracias por haber estado con nosotros durante esta experiencia de adoración y predicación. Si desea comunicarse con nosotros para enviar una ofrenda o para enviar una petición de oración o sencillamente para inquirir más acerca de lo que es el movimiento La Red, comuníquese a los enlaces que ve en la pantalla. Ha sido para mí un placer estar con ustedes y traerles una reflexión sobre la palabra de Dios. Les ruego que usted comparta esta reflexión y se suscriba a todas nuestras páginas, que sea parte del movimiento La Red.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.